Buenas tardes. Vamos a hablar de las causas de la Segunda Guerra Mundial, que se dio de 1939 a 1945. Revisar sobre todo el primer objetivo de aprendizaje, que dice explica las razones por las cuales durante la primera mitad del siglo XIX, el siglo XX más bien, se desarrollaron dos guerras a escala global. Vamos a mencionar ocho causas de esta guerra, ¿verdad? Conocida también como la Gran Guerra. La primera tiene que ver con la crisis económica de 1929, que generó, como habíamos estudiado un par de temas atrás, un alto desempleo en todo el mundo y provocó casi que la ruina de toda la clase media en Europa, ¿verdad? Entonces, provocó una decepción a nivel político con respecto al modelo capitalista y el funcionamiento de la democracia. No tuvo buenos resultados, especialmente en Alemania, pero en otros países también, porque parecía que no resolvían los problemas, especialmente económicos, de esos países. Entonces, la crisis provocó una gran frustración, una gran decepción con respecto a la política y a la democracia en muchos países de Europa, y eso hizo pues que buscaran otras alternativas políticas diferentes a la democracia. Otra segunda causa es el fracaso de la Liga de las Naciones, que como vimos se había tratado de construir al final de la Primera Guerra con los objetivos de buscar la paz y la autodeterminación de los pueblos, pero no se pudo cumplir esos objetivos. La Liga de las Naciones fracasó como tal. Varios países como Francia, Inglaterra o Alemania continuaron su expansión territorial. Estados Unidos decidió retirarse de la Liga de las Naciones, porque el Congreso no aprobó el financiamiento que tenía que aportar. Y otra razón, la cosa es que la Liga de las Naciones fracasa como tal, y esa es la segunda causa. Tercera causa, el aumento de los gobiernos totalitarios. En Europa vemos el crecimiento de este tipo de gobiernos, especialmente, sin ninguna duda, el más importante es el nazismo en Europa. En Alemania, el nazismo propiamente, el régimen nazi en Alemania, también, como ya estudiamos, el comunismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Japón, en un periodo imperialista, en Italia con el fascismo, y en España con el gobierno de Franco. Todos esos son países o ejemplos de países que adoptan regímenes totalitarios como formas de gobierno en contraposición de los regímenes democráticos, que siguen siendo caracterizados sobre todo por Francia e Inglaterra, por supuesto Estados Unidos. La cuarta razón es, bueno, el surgimiento, la claridad ya, la toma del poder en el nazismo, en Alemania por parte del nazismo, que era gobernada antes por un régimen democrático que fracasó en el manejo de la economía, altos costos del Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, le impuso altos costos en términos económicos, en términos de pérdida de territorios a Alemania, una disminución importante del ejército. Todo eso hizo que el orgullo alemán se viera afectado, sufrieron una gran frustración y empezaron a crecer las ideas nacionalistas y ultranacionalistas. Eh, por el exceso en sanciones que se vieron en el Tratado de Versalles, surge un poco el ultranacionalismo en Alemania. Ya por eso va apareciendo poco a poco el partido nazi, liderado por Adolfo Hitler entre 1933 y 1945. Gobierna Alemania con una fuerte dictadura y un adoctrinamiento general alrededor de las ideas del racismo y del nazismo. ¿Cuáles eran estas características de la Alemania nazi, esas características del nazismo? Bueno, un fuerte nacionalismo, una fuerte creencia y racismo, además de que la raza aria estaba destinada a dominar el mundo, y un culto a la figura de Adolfo Hitler como líder del gobierno. Un adoctrinamiento muy importante a la juventud mediante la intervención en materia educativa y la promoción del racismo a través de la propaganda, un uso muy fuerte de la propaganda, especialmente a través del ministro de la Alemania nazi que se llamaba Joseph Goebbels, que hizo una frase famosa que decía: miente, 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 que algo queda, y que es una de las bases de la propaganda moderna, lamentablemente en algunos regímenes políticos y en algunas democracias inclusive. Ellos usaron mucho la propaganda
con ese sentido de adoctrinar en materia educativa y adoctrinar alrededor de las ideas del racismo. Se suprime como régimen totalitario que es toda libertad de expresión, se impone la censura, se llegó al extremo inclusive de quemar libros, se anularon los partidos políticos, toda oposición fue perseguida, fue reprimida, fue inclusive aniquilada, especialmente mediante un grupo policial llamado la Gestapo o Policía Secreta, que perseguía a todo el que pensara diferente, era perseguido por esta policía secreta. Se elimina el régimen democrático, otros partidos políticos, el parlamento, todo eso va configurando ya el Estado totalitario. Es verdad que la economía se recupera, la economía alemana se recupera con una fuerte inversión pública, especialmente en materia de infraestructura, y también disminuye el desempleo, ya los alemanes empiezan a crecer económicamente, y muy importante con el financiamiento del ejército alemán a partir de 1937, y eso ayuda mucho a la economía. Una quinta causa es el posicionamiento de la URSS, de Rusia, como un país, como un modelo, como el modelo comunista, con un éxito económico, como una alternativa frente a la democracia. Y también, pues, especialmente en Alemania, había una preocupación por ver ese crecimiento de la Rusia como una potencia económica mundial, y entonces era necesario crear el otro extremo, ¿verdad? Que era por un extremo el comunismo y por otro extremo el nazismo, pero la verdad los dos tenían en común el ser, pues, regímenes totalitarios. Otra causa, una séptima causa, la Guerra Civil Española entre republicanos y franquistas, que ayudó a que Alemania e Italia apoyaran a Franco y fueran formando la alianza entre Roma y Berlín. España no participa, Franco gana la guerra, el régimen de Franco gana la guerra, pero no participan gana la guerra española, pero no participan en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, siempre fueron considerados un régimen totalitario aliado, aunque no militarmente, pues sí políticamente, de Hitler y Mussolini, ¿verdad? Otra de las causas es propiamente un pacto que se da en 1939, que es conocido entre el pacto Molotov-Ribbentrop, que era un pacto de no agresión entre Alemania y Rusia para repartirse Polonia, ¿verdad? Entre Alemania y Rusia llegan finalmente a un pacto con la idea de repartirse Polonia y otros países, en esa idea de expansionismo y de totalitarismo, de apropiarse de otros países, firman un pacto de no agresión. Eso hace que finalmente, pues, Hitler en 1939 decide invadir Polonia en atención al pacto que había firmado con Rusia. También invade Austria, Checoslovaquia, Albania, Italia invade Albania, pero al invadir Hitler Polonia, ya las potencias democráticas y capitalistas, Inglaterra y Francia especialmente, pues terminan de darse cuenta de la amenaza que significaba para el mundo entero, y al invadir Polonia en septiembre de 1939 le declaran la guerra a Alemania. Luego Hitler va a faltar el respeto al pacto que firmó con Rusia y viola el pacto Ribbentrop-Molotov y ataca a Rusia, lo cual hace pues, que los rusos se defiendan y entra también en guerra con Rusia, abriendo todo lo que vamos a ver que es el frente oriental, mientras que el frente occidental era el pleito que tenía en la frontera con Francia, bueno, en Europa, principalmente la parte occidental de Europa, la guerra con Inglaterra y Francia.